cómo deseo estar con ustedes, darles mi mano, un abrazo, pero las circunstancias no lo permiten. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades eclesiásticas y a las gubernamentales, pensar en el prójimo para no poder salir. Y este encierro me trae a la memoria el pueblo hebreo cuando fue exiliado hacia Babilonia. Ellos querían llegar al templo, hacer sus sacrificios, que era lo único que había, pero no podían. Entonces empezaron a cantar salmos, a estudiar más a fondo la palabra de Dios, el Torah. Y esto me sucede a mí. Ahora que por televisión yo veo la Santa Eucaristía, el no poder recibir el cuerpo de Cristo, pero también es un momento de aprendizaje. En estos últimos días hemos escuchado mucho la palabra cuarentena. Esto nos dijeron en el trabajo también, quiere decir que cuarentena. Yo le dije, está bien, pero no es casualidad que durante una cuarentena haya otra. Una pues es para sanar nuestro cuerpo físicamente. La otra, esta es mi forma de pensar, es para sanar el espíritu. Y es que durante mucho tiempo las cosas importantes no nos hemos dado cuenta que son, las tomamos como simples. Por ejemplo, el dar la mano, un abrazo, un estornudo, inclusive decimos salud, y la salud ahora, y ahora necesito. Y así precisamente ha pasado con nuestra Santa Eucaristía en la misa. Nos ha llevado a un estado en que no le damos el sentido que tiene que tener. A veces vamos a misa nada más por cumplimiento, pero no nos damos cuenta que en ese preciso momento está sucediendo el milagro más grande de la humanidad, que en cada transustanciación el mismo Jesús llega a nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y nosotros no lo tomamos en cuenta. No nos damos cuenta también que por el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo, que ya no está con nosotros, sino que está en nosotros. Y esto no es nuevo. San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, en el verso 2, pasa por Éfeso, y le pregunta a unos convertidos a la fe si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos le dicen que no, que ni siquiera habían oído hablar de ellos. Y con nosotros sucede lo contrario. Como lo repito, ya lo tenemos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Primera de carta de Juan dice, el que está en ustedes, ya no dice con ustedes, sino en ustedes, es más poderoso que el que está en el mundo. Pero nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo, pero no entendemos que el Espíritu Santo no nos tiene a nosotros, como debería ser. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Espíritu Santo, que tome las decisiones por nosotros, créanme, hermanos, que seríamos felices. Ahora reina el miedo en nosotros por la muerte, pero escuchando las bendiciones que nos dio el Papa, dice, no tengan miedo. Él se refirió a la barca cuando Jesús iba durmiendo, y así en este momento está aquí que pareciera que estuviera durmiendo. Pero bueno, en esta tarde, esta noche, vamos a comenzar esta reflexión haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Auxiliadora de los cristianos,
ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Como les decía, se me ha encomendado hablar de conversación. Y conversación significa cambio. Y es precisamente de las primeras palabras que yo les di, que es: necesitamos un cambio para que el Espíritu Santo tome las riendas de mi vida. Y nuestra sabia Madre Iglesia Católica, desde pequeñitos, de muy pequeños, nos enseñó 5 pasos para poder tener esa conversión que, escuchen bien, uno solo no la puede obtener. Tiene que ser ayudado por el Espíritu Santo. Con mis propias fuerzas yo no puedo convertirme, definitivamente no. Y uno de los primeros pasos es examen de conciencia. Fíjense que lo primero que Jesús hizo, y lo dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 32, fue apartar a un sordomudo. Lo sacó de la gente. ¿Para qué? Para que estuviera con él. Para que tener esa intimidad, ese encuentro cercano. Y en estos momentos estamos pasando algo parecido. Dios nos está mandando señales por medio de este virus que Él lo ha permitido, para que nosotros, ahora que estamos en nuestras casas, tengamos ese momento de estar con Jesús, ese momento de entrar como el hijo pródigo en mi yo, para poder darme cuenta cuál es el pecado que está afectándome y que a veces yo no lo sé. Jesús quiere tener una intimidad con nosotros. No la desaprovechemos en este momento de oración. Nos aparta de la sociedad, porque muchas veces nosotros estamos agarrando un camino malo. No, y es que muchas veces no estamos agarrando un camino malo, nos hemos olvidado de él. Este es el primer paso que la Iglesia Católica nos da: examen de conciencia. ¿Qué estoy yo haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? No esperas que cambie el otro. No esperas que cambie mi hermano, mi hermana, mis padres. No, soy yo el que tengo que cambiar. Y el segundo paso es el dolor de los pecados. Gálatas 2:20. San Pablo escribió: tanto me amó que se entregó por mí. Y eso, hermanos, nosotros lo hemos tomado como, precisamente en este tiempo de Cuaresma, como una Cuaresma más. Vamos a este pasaje que dice Gálatas, el de San Pablo, y nos damos cuenta de que Pablo en ese momento se estaba él poniendo en los pies de Jesús, viviendo la pasión precisamente, de que él no escatimó ningún esfuerzo por morir en la cruz por mí y por ti. Él se entregó sabiendo el dolor que le iban a causar las heridas. Y aún nos seguimos hiriendo, mis hermanos. Y él se entregó en ese momento porque es la única solución que tenemos o que teníamos para poder encontrar la vida eterna. Si yo me pongo en ese momento como San Pablo a meditar la pasión de Cristo, en esa línea yo voy a descubrir que yo le estoy poniendo todavía esa corona de espinas a mi Señor por mi pecado, por mi desobediencia. Yo estoy llevándole los clavos a ese que le va a martillar sus manos y sus pies. Yo soy ese
que tal vez le va a ensartar la lanza en el pecho de Jesús. Este es un momento de reflexión. No hay que perder el tiempo. Este es un momento de regocijo, de valorizar lo que Jesús hace por mí. De creerle a Él que está en la Santa Eucaristía. Y el tercer paso, este paso sí es un poco para mí el más difícil, pero viéndolo bien, yo no estoy solo, porque San Agustín, este santo, que se debatía entre la lucha de los pecados carnales, él escribió en su libro: Señor, concédeme el celibato, concédeme la castidad, pero dentro de él había otra vocecita que le decía: pero todavía no. Y este es un engaño del diablo, porque yo también eso decía. Jesucristo, sabiendo lo mentiroso que es el diablo, que nos dice: tranquilo, ese vicio del alcoholismo se va a ir pasando poco a poco. Él nos enseña algo, que tenemos que cortar el pecado tajantemente. Y en San Marcos, en el capítulo 5, versículo 29, nuestro Señor Jesucristo nos dice: si tu ojo derecho es motivo de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque es mejor que entres al cielo sin un ojo y no con tu cuerpo completo y irte al infierno. Si tu mano derecha te es motivo de pecado, arráncatela, córtatela y tírala lejos, porque es mejor que entres al cielo sin una mano y no irte al infierno con tu cuerpo completo. Y dice esto simbólicamente, fíjense bien, simbólicamente, no hay que tomarlo, hay que tomarlo simbólicamente, porque cuando hay algo, se descubre el cáncer del pecado, hay que cortarlo radicalmente. Si yo, por ejemplo, quiero, y el pecado, hermanos, es tan fácil de contraerlo, y ustedes lo saben, por medio de un perfume tan rico, yo me puedo acercar a otra persona que no es mi mujer, y puedo empezar a cortejarla, y ella me contesta de una forma muy amable. Hermanos, ese ya puede ser inicio de que mi ojo, mi olfato me está, y tengo que cortarlo. Así, cortarlo, punto. A mí me sucedió algo. En el dealer nosotros, yo soy técnico de la trailer, y tenemos un recall para las bolsas de aire del pasajero. Yo tuve que sacar, en Guatemala decimos la guantera, donde se guardan los guantes, una cajuelita pequeña, y al sacarla atrás, pues claro, a veces los clientes echan muchas cosas, pero atrás habían papeles donde el customer ya no lo sabía, que ahí se le habían caído. Y dentro de eso encontré un rollito así de dinero amarrado con un hule. Al instante, hermanos, mi mano se fue y se la quise meter en mi bolsa. Y me acordé de este pasaje precisamente de San Mateo. Y dije: no, estoy haciendo mal, y aquí tengo que cortar definitivamente. Llamé a mi jefe y se lo entregué. Eran como aproximadamente $300. Me sentí bien, porque hice la voluntad de Dios. No dejé que esa serpiente me corrompiera. Y aquí en la Biblia nos muestra muchas veces muchas cosas importantísimas para nuestra vida espiritual que nos ayudan. Y una de ellas está en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28. Este versículo me ha ayudado mucho a mí. Y dice, Hechos de los Apóstoles,
capítulo 28, versículo 3. Dice, porque les repito, para mí este paso es el más difícil para mí. Y esto le sucedió a San Pablo. Él que era ya, puede decirse, Jesús vivía en él, ya no él vivía en Jesús. Le sucede esto y nos puede suceder a cualquiera nosotros, a los sacerdotes e inclusive hasta al Papa, porque no está expuesto del pecado. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pablo había unido una brazada de ramas secas. Al ponerla sobre la hoguera, una víbora que salía huyendo del calor le mordió la mano. Los nativos, cuando vieron el animal colgando de su mano, se decían unos a otros: este hombre es seguramente un asesino. No ha escapado del mar, pero la justicia divina no le deja vivir. Pero él sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos estaban esperando que se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar largo tiempo y viendo que no le ocurría nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Palabra de Dios. Como les decía, este texto bíblico a mí me ha inspirado mucho, porque aquí Pablo hace como nuestra Madre María en la boda de Caná. Estos personas de la isla no solo los recibieron, y que viendo el cansancio que llevaba Pablo, él no escatimó esfuerzo. Él se fue a buscar leña y empezó para hacer el fuego, para que el fuego no se apagara, porque era de noche y me imagino, y había, por supuesto, había frío. Pero la palabra de Dios dice que dentro de las ramas que él llevaba había una víbora, y el pecado se esconde en cualquier cosa. Y cuando él saca las ramas, la víbora le muerde la mano, dice. Y fíjense que los nativos conocían perfectamente esta culebra o esta víbora, porque sabían hasta los síntomas, sabían el veneno que era poderoso, los síntomas que causaba, y ellos estaban pendientes de que Pablo ellos lo estaban juzgando de que Pablo era un asesino, de que esto era un castigo de Dios, y probablemente esto estamos pensando nosotros en este momento que estamos pasando. Pero no, esta es una prueba que Dios nos está dando para mejorar. Y a veces, hermano, cuando uno trata de cambiar, de dejar un pecado, la gente que nos rodea no miran el esfuerzo que uno hace, sino lo que miran es la víbora ahí colgando. Y le dicen a uno: espérate que esto te va a matar. A veces la misma familia le dice a uno: es algo que no creo que hagas. Y sucede algo que es en este texto en que Pablo aquí coincide con Jesucristo, porque él dice que cuando la víbora le estaba colgando, él la sacudió fuerte. Sacudir significa un movimiento brusco. Pablo no anduvo ahí sobando la víbora o viendo, sacándose abriéndole la boca para que le soltara, o sobándola. No, él sacudió la víbora sobre el fuego. El fuego es el Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos de hacer: sacudirnos el pecado que por ahorita, precisamente, tal vez yo no lo miro, pero tal vez mis familiares, mis amigos están viendo ese pecado, esa víbora que yo tengo y que yo no me doy cuenta. Eso es tomar una decisión, erradicar el pecado. Pero después de que Pablo sacudió a la culebra, pues viene un periodo, porque la gente está observando. Yo me imagino ese momento que él estuvo con estas personas, tenso, esperando que él ya muriera, ya va a morir. A veces a mí me decían, cuando yo empecé en las cosas de Dios: ya la vas a dejar. Esto no va a durar mucho.
Cuando dejé el alcoholismo, también. Cuando dejé los cigarros, también. Pero no me desanimó. Yo seguí adelante. Y a este periodo se le puede llamar un periodo de observación, que todas las miradas están en nosotros, en el pecador, en ese que ya no confiaban. Y este es un momento crítico porque, en primer lugar, ya no nos toman en cuenta. Hacer decisiones con uno ya no, porque un pecado trae uno, es una cadena de pecados, me vuelvo mentiroso, me vuelvo egoísta, etcétera, etcétera. Y tal vez yo a veces quería tomar decisiones, yo las tomaba en la casa, yo borracho, y las decisiones me salían malas. Después ya no creían en mí, pero hay que entender de que estas heridas uno las ha causado. A veces mi esposa me lavaba la ropa con evidencias de que yo había estado con otra persona que no era ella, otra mujer. Sin embargo, cuando yo empecé, ella ya no me creía y tenía razón, porque yo había causado esas heridas que sanan. Por eso aquí la palabra de Dios dice, lo observaron largo tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Cuando Pablo sacudió esa culebra, yo me imagino que todavía le cogían hilitos de sangre en la mano, porque la culebra no creo que iba a estar sin dientes, sin colmillos. Yo me imagino que quedó la mordida ahí, precisamente ahí, y los lugareños le miraban. Y eso es lo que la gente que nos rodea muchas veces nos miran. Las cicatrices que tenemos o que causamos. Y cuando pasa este periodo de observación, ya la gente está diciendo, pues sí, parece que esto va en serio. Y ya de observación pasa a la admiración. Y aquí también hay que tener mucho cuidado. Porque se admiran porque uno pudo, pero si ¿cómo lo logró? Tan borracho, tan mujeriego, tan drogadicto, tan ladrón, ahora ya no lo hace. ¿Cómo lo logró? Y llegan a uno a admirarlo, y aquí la palabra de Dios dice, como un Dios. Y ahí hay que tener cuidado. Porque uno hay que dar testimonio, no solo con la boca, sino con los hechos. Y saber que no fui yo, sino el Espíritu Santo, quien hizo posible mi cambio. Y estar conscientes de que uno, para la conversión, no es una vez, es a diario, cada día. Y especialmente estos momentos que estamos pasando, es momento de conversión. Esto, mis hermanos, a mí me ayudó mucho en mi vida. Y yo se los recomiendo. Que cuando ustedes se sacudan esa culebra y vienen personas a desanimarlos, no le hagan caso. Si tú de verdad quieres sacudir esta culebra, una de las culebras puede ser tus amistades. Esas amistades que te inducen a ingerir cosas adictivas. Córtales el número de teléfono. Vende tu teléfono, haz lo que sea, pero hazlo. Hay que tomar una decisión radical. Que no dejarlo poco a poco. Porque esto nos va, si lo dejamos poco a poco, a que yo empecé con una cerveza, yo lo decía antes, empecé con una cerveza, pues entonces así voy a terminar, voy a no tomar una y así. Es mentira del diablo. Y Jesucristo, nuevamente les repito, lo dice que tenemos que tomar pasos concretos. Y el cuarto paso es decir los pecados al confesor. Muchos nos preocupamos por nuestro bienestar físico y está bien, es perfecto. Tenemos que estar saludables físicamente, con energía para poder trabajar. Pero muchas veces nuestro espíritu está mal. Y para mí las cosas espirituales son más importantes, porque somos las que no vemos, las que no creemos. Son esas que van a ser eternas. El espíritu es eterno, mis hermanos. Y es lo que descuidamos. Y muchas veces vamos al confesionario y estamos
en, si hay línea para confesarnos, en lugar de estar en las redes sociales, hay que estar orando, porque es un momento importantísimo en que el diablo quiere meternos nuevamente la vergüenza cuando yo fui a pecar para que no diga ese pecado. Dicen que el diablo es astuto, que le quita a uno la vergüenza cuando va a pecar y se la pone cuando uno se va a confesar, y eso es cierto. A mí han llegado personas que me han dicho, ¿sabe quién está confesando? ¿Qué padre está confesando? Yo le digo el padre. Y yo, ay, no, mejor vengo después. ¿Y por qué? Les pregunto. Ay, porque me da vergüenza decirle lo que tengo que confesar. Es que, o dicen, es que ese padre me regaña. O dicen, es que no es el padre, hermanos, quien nos va a perdonar. Él es el instrumento. Fíjese que en Guatemala venden unos teléfonos de todos colores. Hay rojos, verdes, amarillos, negros, blancos. Pero son los más baratos. A ellos se le llaman los frijolitos. Yo creo que alguno de ustedes los ha visto. Ese teléfono no, por supuesto, no tiene WhatsApp. No creo que ahora ya lo tiene, pero no creo que tenga el navigator, como se dice, para buscar una dirección. Es solo para hacer llamadas y recibir llamadas. Pero ¿qué sucedería en este momento en que todos los aeropuertos de casi todas las naciones del mundo están cerrados? Que uno no puede salir, pero uno quiere tener información de su familia que está en otro país. Pero en este momento yo no tengo más que mi frijolito para hacer la llamada. Tengo que esperar a tener un BlackBerry, un iPhone. Yo agarro un frijolito y no me importa ni de qué color es. Yo lo que quiero es comunicarme, saber cómo están. Y así precisamente sucede con nuestros sacerdotes, que me perdonen, pero así sucede. Yo no voy a confesarme porque el padre tal vez es chino, es negro, es blanco, es hispano. No, él es el instrumento que Dios dejó para que por medio de él sirva como el teléfono, nos comuniquemos con Jesús. Él nunca nos va a decir, yo te perdono, yo mi nombre te perdono. No, él dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el diablo nos quiere meter esas mentiras. Ya eso que no exista en nosotros los católicos. Cuando vayamos a confesarnos, digámosle nuestros pecados, cómo son al confesor. Porque tal vez el padre no es un científico como los que están lidiando para encontrar la cura del virus, pero es elegido por Dios, es el embajador de Dios aquí en la tierra. Nuestros obispos y nuestros presbíteros son los embajadores, los únicos que en San Juan, en el versículo 22 dice, a los que ustedes les perdonen los pecados, yo se los voy a perdonar. A los que ustedes les retengan los pecados, yo se los voy a retener. Entonces, no le creo a Jesús. O es que yo voy para que el Padre me dé una sobadita en la cabeza y me diga, no tengas pena, pues. No. Si el Padre me regaña es porque tiene todo el celo de cuidar mi vida espiritual. Hermanos, ahora nos toca el quinto paso, que es cumplir con la penitencia. Al concluir la confesión, el sacerdote nos impone una penitencia simbólica. Bueno, digo simbólica porque muchas veces el sacerdote nos dice, bueno, para perdón de tus pecados, ve y reza un Padre Nuestro, 2 Aves Marías y te pongo esta penitencia. Pero la penitencia no es solo ahí en la iglesia, porque uno llega y se arrodilla y el Padre Nuestro que estás en el cielo, y casi uno no sabe lo que está diciendo y ya me voy tranquilito, ya me confesé. No, hay que acordarnos que yo me equivoqué, que por mi desobediencia yo ofendí a Dios y al hombre, porque ofendo también a ustedes, hermanos, cuando yo muchas veces les traiciono. Estoy ofendiendo a Dios, pero también a ustedes. Y esta penitencia no
lo voy a tomar a la ligera. Tengo que estar conscientes de no caer en la misma tentación. Y para eso tengo que cambiar de vida. Ahí está la conversión. Mi vida se tiene que convertir en sacramentos, en oración, en ayunos, en hacer buenas obras. Porque Jesús nos dijo muy claro en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículo 26, dice: cuando un demonio es expulsado de un individuo, se va, pero regresa. Y al regresar mira la casa bien arreglada, vacía, va a traer 7 más peores que él. Y entonces el problema es más grande. Cuando nosotros salimos del confesionario, mis hermanos, tenemos que nuestra casa está vacía, limpia, acomodada, fresca, un olor a perfume que emana de la Eucaristía. Pero si no seguimos estos consejos de penitencia, de que cada día yo tengo que convertirme, cada día yo tengo que ser diferente, me voy a empezar a llenar de más problemas: egoísmo, alcoholismo y todo lo que ustedes consideran que es el pecado de la carne. Y eso es a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Que vayamos frente al Santísimo, que lo adoremos, que vayamos a recibir la Santa Eucaristía conscientes que está ahí precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y por último, quiero decirles estas palabras que dijo nuestro Papa en este día, que dio el Urbi y Orbi, la bendición a todo el mundo, de Roma al mundo. Dijo: con Dios la vida nunca muere. Que así sea.